le habla. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase nueva sobre normas APA, referencias bibliográficas, cita textual. Bien, vamos a iniciar, por favor. Voy a iniciar desde cero, compartiendo, obviamente, según las normas APA, cómo se debe configurar una página Word, es decir, un formato Word. Bien, vamos a iniciar con este archivo de Word, ¿sí? Este archivo de Word debemos nosotros configurarlo. Entonces, para ello, pues vamos a ir a la parte de disposición, márgenes, márgenes personalizados. Y aquí debemos cambiar, ¿no? Márgenes personalizados. Voy a cambiar en este aspecto para que ustedes visualicen cómo está. Si ustedes van viendo en la vista previa, va cambiando. Si yo pongo 1 centímetro, ¿no? Supongamos que mi computador está con 1 centímetro configurado los márgenes de mi formato Word. Doy a aceptar, automáticamente el cursor va a aparecer en otro lado. Sí, mira, la información que pasó. A veces sucede esto. En este aspecto, si usted le mandan a configurar un formato Word y no configura según las normas APA, ¿y qué son las normas APA? Recordando un poco, ¿no? Las normas APA viene de la Asociación Americana de Psicología, que es una asociación que regula la redacción de trabajos investigativos, en este caso monografías, tesis, entre otros. Bien. Como usted visualiza, si no está configurado, si es que usted lo hace así, tendría que repetir su trabajo, porque según las normas APA menciona lo siguiente: según las normas APA séptima edición, contextualiza que los márgenes son de la siguiente magnitud. Los márgenes se deben tomar en cuenta: superior 2,54, izquierdo 2,54. Si usted observa la parte de la vista previa, cómo se va modificando. Inferior 2,54 y derecho 2,50. Bien, ponemos a aceptar y mire qué pasa con el cursor. Si bajamos a la información que estaba, la información, mire, estaba acá. Ahora, ¿dónde le tenemos? Información lo tenemos acá. Bien, una vez ubicada esta información, vamos a ir redactando las citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Es una copia de un autor, ¿no? Una copia de un autor, de donde yo voy copiando para hacer mi trabajo de investigación. Bien, según las normas APA menciona aquí lo siguiente. Es una cita textual, vuelvo a repetir. Es la información de donde yo estoy copiando para el tema, ir ubicando en mi tesis, en mi proyecto, en mi monografía. Bien. Ahora, una vez contextualizada la información que yo quiero ubicar, sí, vamos a hablar de la deserción escolar. En este caso, ¿qué es la deserción escolar? Es la pérdida de años, ¿no? Es la pérdida. Pues, ¿qué nos dice que la deserción escolar es, se entiende, ¿no? Nos menciona que se entiende por el alejamiento de un estudiante del sistema educativo, ¿sí? Según las normas APA nos dan opciones de tipo de letra, pero voy a ir paso a paso. Ya ubicamos los márgenes de 2,54. Ahora, ¿qué me dice las normas APA? Para seleccionar el tipo de letra, ¿sí? Selecciono y voy a inicio. Según las normas APA nos dan a considerar los siguientes tipos de letra: Calibri, Times New Roman, ¿sí? Arial, los más específicos que se toman en cuenta. En este caso voy a trabajar con Times New Roman. ¿Y qué nos dice la norma? Que se debe trabajar Times New Roman a 12. ¿Ok? Entonces voy de nuevo, ¿no? Selecciono la información.
Voy a inicio. Selecciono el tipo de letra, Times New Roman, número 12. El interlineado, vamos a la parte de acá, ¿sí? En la parte de aquí es el interlineado. Según las normas APA, nos dice que el interlineado es de 1.5 hasta 2. Vamos a dejarle de 2. Si usted observa, mire, si doy 1, la información está unida, ¿no? Pero si doy 1.5, se va abriendo y 2. Pues las normas APA séptima edición nos da 1.5 a 2 centímetros de interlineado. Ubicado el interlineado de la información, nos dice, según las normas APA séptima edición, antes la sexta edición mencionaba lo siguiente: la información se debía justificar, ¿no? ¿Sí? Justificar. Ahora no. Si cuando yo justifico, mire qué pasa, la información se va al mismo renglón, ¿no? Mire, si ubicamos la regla, mire ahí, mire acá. Ahora nos dice la séptima edición que ya es sin justificar, es decir, me voy de inicio, quito justificar, ¿sí? Quito justificar, ¿y qué pasa con la información? Mire, ya no está en el mismo renglón, solamente tengo el mismo renglón, la primera, las primeras líneas del inicio, ¿no? Bien. Para empezar un párrafo, nos menciona que debo ubicar una sangría de 1.5. Entonces me voy acá, me voy a párrafos, a la parte de acá, y aquí ubico, mire, sangría de 1.5, 1,5 centímetros. Doy a aceptar, ¿ok? Y mire qué pasa con la información. Esta información está con una sangría de 1.5, ¿ok? Voy a repetir la acción. Sí, solamente la primera línea del párrafo. En muchas ocasiones puede pasar eso, ¿no? Entonces voy acá nuevamente, inicio, párrafos, 1.5, ¿sí? 1.5, 1.5, vamos a ubicar aquí, área de 1,5 centímetros, aceptar. Voy a aceptar, pero aquí miren, en este caso me está dando con toda la información. Solamente debe estar la primera línea del párrafo sangreado. No sé qué pasó con mi computador, pero debe estar solamente la primera línea, 1.5. Bien, bien, 1.5. Bien, una vez ubicada la información del primer párrafo, de todos los párrafos, ¿no? Entonces aquí miren, nuevamente es un párrafo, voy a párrafo. Sangría de 1,5, ¿no? 1,5 centímetros, ¿sí? Listo. Bien, ahí. Vamos a las citas textuales. ¿Qué son las citas textuales? Son aquellas ideas, párrafos que yo ubico en mi trabajo de investigación. ¿Para qué? Para dar más realce a la misma, ¿no? Vamos a las citas textuales cortas. ¿Cuáles son las citas textuales cortas? Aquellas que no superan las 40 palabras. Y se trabaja de dos formas. Se ubican al inicio los datos del autor y al final. Vamos a ver el primer ejemplo. Al inicio se puede iniciar con esta frase, según el autor, como menciona el autor, ¿sí? El autor. Y si son autores, como mencionan el autor, los autores, ¿no? Entonces, en este caso voy a ubicar a un autor, como menciona el autor. Vamos a ubicar apellido, nombre, el año entre paréntesis, el año de publicación y al final el número de página. Pero tomar en cuenta que las citas textuales que no superan las 40 palabras, como veo que no superan las 40 palabras, me voy a la parte de palabras, ¿sí? Palabras. Y ahí miren, veo página 1, palabras 29, no superan las 40 palabras. ¿Y quién dijo esta frase? Espínola Otman, 2010. ¿En qué página? Página 58. ¿Ok? Miren, ¿cuál es la información que nos dijo este autor? Esta información que estoy poniendo en negrita. Pero la estoy poniendo en negrita para que usted la interprete, ¿no?
Entonces, ¿qué dice él? Coinciden, porque son dos autores, ¿no? Pero coincide que en la actualidad el abandono de la escuela antes de completar la educación secundaria es un problema significativo en el mundo y en particular en América Latina. Esto lo dijo este autor. ¿En qué página? En la página 258. Es la primera forma de citar una cita textual corta. Vamos a la siguiente. La cita textual corta, la segunda forma de cómo hacerlo, es irme a la parte de ubicar la información que voy a poner en mi investigación, entre comillas, perdón. Selecciono cuántas palabras tiene. Mire, tiene 24, es una cita textual corta. Me voy a ir a la parte de referencias. Aquí pongo normas APA, lo voy a hacer de forma digital, es normas APA. Me voy a citas, ¿sí? Insertar cita, agregar nueva fuente. Y aquí, supongamos que voy a citar de un libro, ¿no? O aquí, mire, me da la opción de artículos, informes, documentos, arte, grabación de sonidos, película, entrevista, patente, cursos, entre otros. Pero yo voy a seleccionar de un libro. Aquí voy a poner los datos del autor, ¿sí? Era el apellido, ¿no? Y el nombre, ¿no? Y solo es un ejemplo, ¿no? Título, la educación, ¿sí? La educación. Año 2023, pero usted debe ir ubicando los datos reales de la información. Yo le estoy ubicando solamente un ejemplo. Voy a ubicar Quito, Ciudad Quito, Editorial Minga, ¿ok? Minga Educativo. Bien, y pongo aceptar, ¿sí? Aceptar. Mire, para hacer esto tiene que el cursor estar al final de la cita, ¿no? Nuevamente me voy a referencias. Aquí selecciono, aquí nos van a dar las opciones, ¿no? Las opciones de todas las normas. En este caso nosotros estamos trabajando con la norma ZAPA, ¿sí? Referencias, norma ZAPA, insertar nueva cita, agregar nueva fuente, nuevamente voy a hacer. Aquí cambia, si usted lo copia de una sección de un libro, de un artículo, de una acta, de un informe, aquí debe ir ubicar usted. Dependiendo de qué lo hace, mire, le doy en entrevista y le va a cambiar los datos. En este caso yo voy a hacer de un libro. Nuevamente, apellido, Linda Freddy, título, eh, la educación, ¿sí? La educación, año 2015, Ciudad Quito, y vamos a poner el editorial que se llama. Es un ejemplo donde usted tiene que copiar con sus datos reales de su libro, de donde usted bajó, de una entrevista, de donde usted dice copiar esa idea para ubicar en su trabajo de investigación. Pongo aceptar y mire, automáticamente me salen los datos del autor de forma, en este caso, digital, de forma instantánea, ¿no? Bien, ahora, si es que yo investigo de un libro, perdón, de un sitio web, al mismo de ubicarla, ¿no? De ubicar referencia, ¿sí? Referencia, dos puntos. Y aquí en este caso, si yo copio de la internet, debo ubicar, por ejemplo, de sección escolar. Supongamos sección escolar, debo copiar todo el enlace de donde yo bajé, ¿sí? Entonces, el sitio web, ¿no? De donde yo bajé esta información, pero supongamos que esta es la información que bajé del internet. Debo ubicar entonces referencia, dos puntos y el enlace electrónico. Mira, ahí está el enlace electrónico. Le vamos a poner con negrita el enlace y le vamos a quitar el espaciado. Vamos a dejar en un, ¿sí? Dicho esto, la referencia la vamos a quitar la negrita. Debemos ubicar la fecha de ingreso. Pongamos que hoy ingresé dos puntos del 19
12 del 2023 y la hora. Hora, 15 horas 34 minutos. PM. Listo. Ahí está referenciada la forma de un sitio web. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos a la siguiente cita textual. La siguiente cita textual es la que supera las 40 palabras. Vamos a analizar estas. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Sí? Mire, si yo veo en palabras, ¿sí? En palabras selecciono la información y voy a las palabras. Estoy en palabras. Mire, ¿cuántas palabras tengo? 51, es decir, que es una cita textual larga. Para la cita textual larga, nos menciona, según las normas APA, que debo ubicar en un párrafo aparte con una sangría de 1.5 a todos los lados. Entonces, yo esto lo voy a quitar la sangría para que ustedes lo vean, ¿no? Le voy a disposición, me voy a párrafos y le voy a quitar 0,5, perdón, 0,5 son la sangría, ¿no? 0,5 la sangría. Bien, le quité la sangría, ¿no? Entonces, el número APA nos menciona que 0,5 ubica la sangría. Bien, voy a seleccionar. Una vez seleccionado, doy clic en disposición. Párrafo, aquí hay una flechita, voy a dar clic acá. Sangría era de 0,5 izquierda, 0,5 derecha y pongo aceptar. Mire, ¿qué pasó con la información? Por eso decía que es un párrafo aparte. Ahora la información de la cita textual larga. Esta es una cita textual larga, no se olvide, por favor. ¿Sí? Voy a dar clic para que usted lo interprete. ¿Cuál es la cita textual larga? Aquella que supera las 40 palabras. Textual larga. La que supera las 40 palabras. Vuelvo a repetir cómo lo veo que supera las 40 palabras. Doy clic en palabras, selecciono, doy clic en palabras, 51 palabras. Pero aquí lo diferente es que los datos del autor van al final, entre paréntesis, ¿sí? Nombre, apellido del autor, nombre del autor, año de publicación. Aquí va el nombre del libro, la editorial y el número de página. Ok, vamos a poner página 6, ¿ok? Página número 6. Listo. Pues esos son los datos de esta cita textual larga que supera las 40 palabras. En todo caso, según las normas APA, nos dice que la cita textual debo ubicarle al final de los datos del autor en una cita textual larga. Y ya no ubico entre comillas, como ve usted, ya no está entre comillas la información. Bien, eso sería todo. A continuación voy a compartir un video del mismo tema para que un poquito más quedemos más claros sobre la temática. Entonces, señores estudiantes, les invito a observar el video, seguir los pasos para que usted pueda hacer un trabajo muy bueno y lo pueda compartir con sus compañeros de clase e incluso aprender un poquito más sobre este tema. Bien, a continuación voy a dejar de compartir esta parte para irme a la siguiente. Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las citas y cómo referenciarlas según las normas APA. Entonces, las citas son fragmentos o ideas textuales que extraemos de una fuente. En este caso, las normas APA distinguen entre dos tipos de citas. Citas cortas, aquellas de menos de 40 palabras, y citas largas, aquellas de más de 40 palabras. Entonces, vamos a ver cada uno de los casos con un ejemplo. En el primer ejemplo, una cita corta
de menos de 40 palabras. Sería en este caso el texto azul, lo hemos marcado en otro color para que sea más fácil verlo en el texto. Seleccionamos el texto, vemos que tiene 29 palabras, también podríamos contarlas yendo a la pestaña Revisar y seleccionando Contar palabras. En esta ventana vemos cómo nos aparece el número de palabras que tiene el texto seleccionado. Tendría que aparecer el texto entre comillas, tal y como aparece en este momento. Y tenemos que incluir al final o al comienzo de la cita el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se encuentra el texto, con lo cual nos colocamos al final de nuestra cita. Vamos a la pestaña de referencias, clicamos en insertar cita. Antes de ello vamos a comprobar que en el estilo tenemos seleccionado APA y no cualquier otro de los que nos tiene disponible. Seleccionamos insertar cita, agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Vemos que según el tipo de fuente que utilicemos, los campos a rellenar nos irán cambiando y nos pedirá unos u otros datos. En este caso utilizaremos libro. Lo primero que debemos rellenar es el autor. Clicamos en la pestaña Editar e introducimos el apellido y nombre. En este caso es un solo autor, pero si tuviésemos más, daríamos a agregar y seguiríamos incluyendo todos los autores que tuviera el libro. En este caso, como solo es uno, clicamos en aceptar y seguimos rellenando todos los datos que necesitamos. El año de publicación, la ciudad y por último la editorial. Vemos que si clicamos en mostrar todos los campos nos aparecerán muchos más campos complementarios que podríamos rellenar. En este caso solo vamos a rellenar los obligatorios para las normas APA. Una vez que tenemos todo, clicamos en aceptar y vemos cómo nos aparece aquí colocada entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y nos faltaría la página. Entonces seleccionamos nuestra cita, clicamos en editar cita e incluimos en este cuadradito la página. Aceptar y vemos cómo ya nos aparece correctamente. También podríamos incluir la cita al comienzo. En ese caso estaríamos haciendo más hincapié en el autor. Para ello tendríamos que colocar un texto antes del nombre del autor que dijera algo similar a según el autor, como afirma el autor. Entonces escribimos el texto, incluimos la cita, en este caso ya la tenemos creada. En este caso vamos a convertirlo en un texto estático, ya que el autor aparece fuera de los paréntesis. Entre paréntesis tendría que aparecer el año de publicación y al final de nuestra cita debería aparecer entre paréntesis también la página. Entonces, en este caso es como estaría correctamente referenciado cuando queremos incluir el autor al comienzo de la cita. En el caso de tener una cita larga de más de 40 palabras, seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Este texto no se utilizará comillas y se dejará como un texto independiente. En este caso tendremos que utilizar una sangría de 0,5 centímetros para toda la cita. Entonces clicamos sobre el botón derecho, seleccionamos párrafo y en sangría izquierda le damos 0,5. Clicamos en aceptar y a continuación vamos a incluir la referencia de la cita al final del texto. Entonces clicamos de nuevo en insertar cita, agregar nueva fuente y de nuevo es un libro, vamos a rellenar todos los datos necesarios. El título del libro, el año de publicación, la ciudad. Todos estos datos los podremos encontrar en las primeras páginas del libro y la editorial.
Clicamos en aceptar, vemos cómo nos aparece aquí, vamos a cambiarlo de color y vamos a incluir la página. Entonces editamos la cita, incluimos el número de página, clicamos en aceptar y ya tendríamos esta segunda cita totalmente referenciada. Vamos a ver un tercer caso. Imaginemos que en este caso nuestra cita ya aparece aquí. El autor en este caso son dos, entonces nos lo tenemos que colocar de esta forma: el apellido de ambos autores, el año de publicación y la página. Imaginemos que omitimos parte del texto de la cita. Entonces, en ese caso, si suprimimos, por ejemplo, toda esta frase, debemos colocar 3 puntos entre paréntesis para indicar que hemos suprimido parte del texto. Una vez que tenemos todas nuestras citas referenciadas, según las normas APA, debemos agregar estas citas a la lista de referencias o bibliografías. Entonces nos colocamos en la zona donde queremos insertar nuestra bibliografía, vamos a la pestaña de referencias y aquí en bibliografía desplegamos y elegimos uno de los ejemplos que nos vienen. Entonces, por ejemplo, el primero, vemos cómo nos ha colocado toda la lista de las citas que hemos utilizado. Si una de estas citas la excluyésemos de nuestro texto, tendríamos que borrar la referencia y tendríamos que eliminar esta referencia de la bibliografía. Entonces tendríamos que ir a referencias, administrar fuentes y eliminarlas de nuestra lista de fuentes y a continuación volver a nuestra bibliografía, seleccionarla y clicar en actualizar citas y bibliografía para que se correspondiese con las que realmente aparecen en nuestro texto. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha sido útil, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades.